Bienvenidos y gracias por acompañarnos esta tarde en la jornada del Día Nacional del Cáncer de Tiroides, que como sabéis se conmemora el día 24 a nivel mundial y el día 28 a nivel nacional. Agradecer a todos los ponentes vuestra colaboración, a todos los que venís de fuera por el esfuerzo extra. Este año nuestro lema, como podéis leer, es miles de razones para avanzar, porque somos miles de pacientes diagnosticados y cada uno de nosotros somos una razón por la que debes seguir investigando, avanzando en el conocimiento y tratamiento de esta patología, que a pesar de tener buen pronóstico y variedad de opciones terapéuticas, aún hoy hay compañeros que no tienen muchas opciones. Por eso queremos concentrarnos este día en ellos, los compañeros medulares, refractarios e indiferenciados. Hace solo 8 años no existía ningún tratamiento para los pacientes que no captaban yodo y hace solo 3 que no existía nada para anaplásicos. Ayer mismo publicaban que una combinación de 2 inhibidores y una amplia cirugía había frenado la enfermedad en 6 casos totalmente descartables. Cada día se avanza y cada día hay novedades. Por eso debemos seguir apoyando y fomentando la investigación, los estudios clínicos, los equipos multidisciplinares y la colaboración entre ellos. Fomentar el trabajo en equipo de todos, sociedades médicas, científicas, investigadores y pacientes. Juntos sumamos y juntos avanzamos mejor, más deprisa. Recordaros que el próximo viernes va a haber 8 mesas informativas en centros hospitalarios de Valencia, Elche, Barcelona, Tarragona, Coruña, Madrid, Zaragoza y Mallorca. Además, vamos a lanzar la campaña en redes sociales con el lema Miles de razones y una nota de prensa conjunta. Nuestro agradecimiento a los patrocinadores, que sin ellos esto sería imposible, a la Fundación Obra Social La Caixa, a Sanofi Gencime, Merck y Bayer. Y si me dejáis por último, quiero dedicar la jornada a todos los compañeros que no llegaron a tiempo de poder beneficiarse de estos avances. Espero que pronto nadie se quede atrás. Gracias, bienvenidos. Y doy paso al doctor Enrique Grande, que va a presentar la primera parte de nuestra jornada, que está centrada en el cáncer medular de tiroides. Vais a disfrutar de grandes expertos. Desde luego, os aseguro que son los mayores expertos que tenemos en Madrid, en Barcelona, en Sevilla. ¿Me está olvidando algún sitio? No. Son realmente muy buenos, punto número 1, y muy accesibles. Y no sé qué es más importante, si lo primero o lo segundo, ¿de acuerdo? No tengáis vergüenza, no tengáis miedo, no tengáis pudor en preguntar absolutamente todo lo que queráis sobre el mundo del cáncer de tiroides. Arantxa me pidió que por favor moderase la primera mesa, que vamos a hablar sobre medular. Sabréis que tenemos como 3 tipos de células distintas en el tiroides, ¿no? Unas que serían las normales de tiroides, que será la siguiente mesa, que Elena Navarro será la responsable de moderarla, que son la mayoría, son el 90%, a lo mejor más. Tenemos otro tipo de celulitas que dan el tumor medular de tiroides, que son aproximadamente, dependiendo, pues entre el 2 y el 5, el 2 y el 8%. Y luego tenemos unas que son un poquito más malas, que son las que dan el anaplásico de tiroides, y que esas, Arantxa, para la siguiente vez hay que poner también una mesa de anaplásicos, ¿vale? Entonces, la primera mesa vamos a tener 2 charlas, que las va a dar primero el doctor Javier Ayer, endocrinólogo del Hospital Puerta de Hierro de aquí en Madrid, y nos va a hablar sobre generalidades del cáncer de tiroides, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, etcétera. Y luego Jorge Hernando, que es un compañero que trabaja en oncología médica del Hospital Valle d'Hebron de Barcelona, que nos va a hablar sobre los tratamientos sistémicos y las novedades de nuevos fármacos que vienen para esta indicación. ¿De acuerdo? Soy muy exigente con los tiempos, extremadamente exigente con los tiempos. Tenéis 15 minutos cada uno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque creo que lo más importante viene después, que es la discusión que establezcamos entre vosotros y los expertos, ¿de acuerdo? Pues Javier, sin más, doctor Javier Ayer. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que algunos nos conocemos ya de otros años, ¿no? Que siempre que me toca preparar alguna charla para vosotros lo tengo muy difícil porque no sé quién va a venir. Está el que se ha empollado todo y está suscrito a todas las novedades en PubMed y me va a preguntar una cosa rarísima que se había publicado el jueves pasado, ¿vale? Y quien le acaban de diagnosticar la enfermedad por primera vez ha entrado en internet y ha visto. Me he quedado probablemente a un nivel bajo, pero bueno, no pasa nada. Que partimos de ahí 15 minutos y luego para eso vienen las preguntas, ¿no? Pero lo hacemos como para poder centrar el debate. Entonces, a mí me ha tocado hablar de medular de tiroides y me ha tocado hablar de la parte
más aburrida de medular de tiroides, la que probablemente ya sabéis, la que no es contaros las grandes novedades, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por ver qué es el medular de tiroides, cómo aparece, cómo se diagnostica, qué causas tiene y cómo tratamos al 90% de los medulares de tiroides que van bien con el tratamiento. Y luego, cuando la cirugía y la radioterapia no sean suficientes, pues hablará Jorge Hernando de otros tratamientos distintos. Por empezar, y aunque ya lo ha contado Enrique, tenemos claramente localizadas que en los folículos tiroideos hay unas células que tapizan el borde de los folículos, que son las células que producen hormona tiroidea y se llaman células foliculares, pero también hay unas células que se sitúan entre distintos folículos, no rodean el coloide, el líquido que está en los folículos, sino que son células aparte, no producen hormonas tiroideas y son células que se llaman parafoliculares. ¿Qué función cumplen? Producen una hormona que se llama calcitonina, lo sabéis todos los que tenéis un medular, y la función fundamental de la calcitonina es regular los niveles de calcio. La calcitonina baja los niveles de calcio. En algunas especies, como en peces, en anfibios, es muy importante, de modo que si no tienen calcitonina, se mueren por exceso de calcio. En humanos probablemente hemos aprendido a regular el calcio de tantas maneras que probablemente ya tiene un papel como más vestigial, como más residual. De hecho, cuando a alguien le operamos del tiroides, no le damos calcitonina para sustituirla, podemos vivir sin calcitonina. De esas células que ya no queríamos para nada y que estábamos pensando en deshacernos de ellas, a veces aparecen tumores. La enorme mayoría de los tumores de tiroides vienen de las células foliculares y de estos son de los que hablamos siempre y luego nunca queda tiempo para el medular, por eso hoy el orden es al revés, ¿vale? Aproximadamente el 5% de los tumores de tiroides vienen de las células parafoliculares y de esto solo vamos a hablar hoy, ¿vale? ¿Cómo de frecuente es el medular de tiroides? Pues si no hay buenos registros en muchas partes de España de cáncer diferenciado de tiroides, de medular mucho menos. Y realmente no lo podemos saber bien. Pero si cogemos los datos del registro europeo en el que participan solo algunas provincias españolas y más o menos son los últimos datos publicados, aunque sean de 2012, pero más o menos puede haber al año en España en torno a 2.500 casos de cáncer de tiroides al año, aproximadamente por estos números, pues si el 5% son medulares, probablemente estamos hablando como de 100, 150 casos de medular al año en España, mucho menos frecuente que el otro, ¿no? Algo que podemos considerar una enfermedad rara o poco frecuente, al menos en los términos en los que piensa a veces la Administración de cara a conseguir fondos o recursos, etcétera. Y si llevamos muchos años hablando de que el cáncer de tiroides cada vez es más frecuente y discutiendo sobre si es por contaminantes, por hábitos de vida o porque cada vez hacemos más ecografía y detectamos más casos y sabemos que el papilar de tiroides cada vez es más frecuente, sin embargo el medular en los últimos años parece que está estable. O sea que parece que es un pequeño porcentaje de los cánceres de tiroides y que probablemente con el tiempo será un porcentaje cada vez menor, porque estamos diagnosticando muchos más casos de los diferenciados habitualmente. Estos cada vez más los diagnosticamos en fases iniciales y con mejores resultados. Vale. El cáncer de tiroides, siempre lo primero que decimos en la consulta es que tiene muy buen pronóstico, tranquilo, no te vas a morir de esto. Y siempre metemos la pata porque al final tiene un buen pronóstico casi siempre, pero luego hay algún paciente en el que va mal, ¿vale? En el medular de tiroides, ¿qué podemos decir? Bueno, el medular de tiroides tiene peor pronóstico que el diferenciado de tiroides, tiene peor pronóstico que el papilar y que el folicular. Y cuando vamos a las series históricas, antes de la llegada de estos nuevos fármacos de los que habla Jorge después, porque, claro, necesitan pasar 10 o 15 años para tener estudios para ver cuál es la supervivencia con los nuevos fármacos y esos todavía no los tenemos. Cuando vamos a las series históricas, pues aproximadamente se describen supervivencias para pacientes con medular de tiroides, perdona, es que está allí, yo creo que no lo detecta, de en torno a un 80% a los 5 años y de un 75% a los 10 años. La curva del medular de tiroides es esta de los triangulitos, ¿vale? Para un 80% muy buen pronóstico, pero cuidado que tenemos un 20% que terminan muriéndose por culpa de la enfermedad en ese periodo de tiempo, ¿vale? A día de hoy seguro que el pronóstico es mejor, porque tenemos más opciones, pero un poco esta es la situación a la que partimos. Pero esto es decir muy poco, porque hay medulares de tiroides que se curan con la primera cirugía y no dan problemas nunca, y hay medulares de tiroides que no. Entonces, cuando nos digan que tenemos un medular de tiroides, casi lo más importante del diagnóstico es saber cómo de extendido está. Y si el medular de tiroides está muy poco extendido, está localizado, con la cirugía se consiguen tasas de curación muy parecidas a las de otros cánceres de tiroides. Sin embargo, si está extendido, ya sea en ganglios fuera del cuello o sobre todo si hay metástasis a distancia, el pronóstico es mucho peor, ¿vale? Estas curvas siempre hay que verlas como probabilidades. Quiero decir que, evidentemente, aquí nos está diciendo que
la supervivencia de un cáncer medular de tiroides con metástasis a distancia es más o menos, antes de la llegada de los nuevos medicamentos, de un 50% a los 7 años. Pero claro, hay un paciente que se muere en los 6 meses y le da igual que esta sea la supervivencia mediana. Y hay un paciente que consigue sobrevivir y mantenerse vivo mucho tiempo, 20 años, y ha superado un montón de obstáculos y ya se ha olvidado hace mucho tiempo de lo que era la supervivencia mediana. Como primera impresión viene bien, luego hay que ver mi caso cómo va y cómo lo hago y olvidarse un poco de estos números solo como números globales un poco. ¿Vale? Todos sabéis, sobre todo los que tengáis un medular, que algunos medulares de tiroides son hereditarios. No todos, más o menos en torno al 25% son hereditarios y el 75% aparecen de forma esporádica sin antecedentes en la familia. Y cuando son hereditarios, aunque sea repasar cosas conocidas, sabemos que a veces se van a asociar a este síndrome que llamamos síndrome Mendoza, en el que aparece medular de tiroides, tumores suprarrenales productores de adrenalina habitualmente benignos, y lesiones en las paratiroides que suben el calcio, siempre benignas, y a veces tenemos que afrontar varios de los problemas y darle prioridad a uno respecto a otro. El MEN2B, que son pacientes que tienen carcinoma medular de tiroides habitualmente desde edades más precoces que el MEN2A, y habitualmente muy de niños, de pocos meses o pocos años lo desarrollan. Pueden tener también esos feocromocitomas productores de adrenalina y tienen neuromas mucosos, pequeños tumorcitos benignos cutáneos en la lengua que ayudan a reconocer el síndrome. Y luego, aunque uno no tenga ninguna de estas cosas, un medular de tiroides también puede ser familiar. Hay familias en las que varios miembros de la familia tienen medular de tiroides y no tienen nada más, de modo que no vale confiarse. No vale decir, como en mi familia solo hay un caso de medular o solo hay 2 casos de medular, pero no hay nada más, lo mío no es un síndrome genético, no. Hay que preguntar y hay que saber y hay que hacer el estudio probablemente en todos los pacientes. En todos, pues luego discutimos si a una mujer de 90 años que solo no tiene ningún caso en la familia y es una familia extensísima, a lo mejor no hace falta, ¿no? Pero en prácticamente todos los pacientes. ¿Vale? ¿Podemos hacer algo cuando operamos a un paciente? ¿Hay alguna pista para saber si ese caso va a ser un caso familiar o va a ser un caso espontáneo? Pues hay una pequeña pista. Cuando operamos un caso espontáneo, habitualmente nos encontramos un tumor en el que los patólogos nos dicen que ven células de unas características especiales que tienen como amiloide, se llama esta sustancia rosada en el interior, y que tiñen, si miran, expresan la proteína calcitonina y que eso es un medular. Ahora, cuando estamos ante un caso hereditario, un caso en el que el paciente tiene una predisposición a desarrollar medular de tiroides, nos solemos encontrar zonas del tiroides en las que hay esos mismos tumores medulares de tiroides y zonas en las que algunas células empiezan a crecer sin llegar a ser un tumor. Veis que aquí se siguen viendo los folículos normales del tiroides que veíamos al principio y simplemente que lo que antes os enseñé como 1 o 2 células distintas, aquí empiezan a ser grupúsculos. Pues esta zona que llamamos hiperplasia de células parafoliculares, si la encontramos en un paciente, nos orienta a que ese paciente tiene toda la pinta de tener una predisposición familiar a desarrollarlo. Un tumor que le ha salido y otros que le iban a salir si seguía. Entonces, eso nos puede orientar también sobre casos familiares o no en un primer momento. ¿Por qué se produce el cáncer medular de tiroides? Bueno, pues tanto los casos familiares como los casos esporádicos se producen habitualmente porque aparece una mutación en un gen en concreto. Y las causas de esa mutación no se saben. No parece relacionada con el tabaco ni con la radiación ultravioleta. Realmente todos tenemos mutaciones en el cuerpo que solo al dividirse las células aparecen mutaciones porque aparecen errores. Habitualmente los mecanismos de reparación que tienen las células consiguen corregirlas, pero a veces no las corrigen y aparece la enfermedad. Bueno, la proteína que más habitualmente está mutada en el medular de tiroides se llama RET y está mutada en prácticamente todos los casos familiares y más o menos en la mitad de los casos esporádicos. Los casos familiares tendrán la mutación en todas las células de su cuerpo y por eso tienen riesgo de que le aparezca enfermedad en distintos sitios o en varias células del tiroides. Los casos esporádicos tendrán la mutación solo en el tumor, no en ningún otro sitio. ¿Vale? ¿Y qué hace esta proteína? Bueno, esta es una proteína de membrana que tiene esta forma y que es una proteína que actúa como un factor de crecimiento. Ante diversos estímulos, cuando se une una proteína que va circulando a la proteína RET, se desencadena una señal en la que se lanzan señales a la célula para que siga creciendo, se mueva, sea un poco más agresiva, emita como prolongaciones que le permiten entrar en contacto con otras células y, en definitiva, si esto se activa puntualmente solo cuando hay factor de crecimiento, sirve para mantener el crecimiento normal de las células, pero si se activa de forma constante porque hay un problema en la proteína, crece de forma descontrolada y se produce el cáncer. ¿Vale? Vale.
En los casos esporádicos no se han descrito más mutaciones, pero en los casos familiares no se han descrito más mutaciones, pero en los casos esporádicos en los que el 50% tenían mutación en esta proteína red, del 50% restante sabemos hoy que más o menos un 20% tienen mutada esta proteína que se llama RAS, que en el fondo actúa en la misma vía, de modo que tiene resultados similares. ¿Vale? Es importante saber si uno tiene el gen alterado o no lo tiene, o lo importante es centrarse solo en el medular y en cómo de extendido está. Bueno, pues es importante saber si uno lo tiene alterado o no, porque habrá que descartar otras enfermedades, habrá que descartar si tengo un tumor que produce adrenalina, que me puede dar un problema durante la cirugía, y encargarme primero de eso y luego del tiroides, para no tener problemas en la cirugía. Es importante también, desde el punto de vista de consejos familiares, para que si mi caso es hereditario, mis familiares lo sepan desde la primera infancia y lo podamos detectar a tiempo y curarles y que no lleguemos tarde. Pero incluso en los casos no familiares y en los casos esporádicos es importante conocer el estudio genético por dos motivos. Uno, porque esos casos esporádicos no hereditarios que tiene el tumor, solo el tumor, no el paciente, solo el tumor, la mutación en red, pueden tener un poquito de peor pronóstico que aquellos que no, y a lo mejor conviene vigilarlos más de cerca en algún escenario. Y luego porque para algunos de los tratamientos modernos que tenemos, y los que va a hablar después Jorge Hernández, son medicamentos que actúan directamente sobre esta proteína, de modo que podrían ser más eficaces si la proteína está alterada que si no lo está. ¿Vale? Vale. Hemos hablado de generalidades, hemos hablado del medular de tiroides, de por qué ocurre, de cuándo ocurre, pero ¿cómo se diagnostica? Bueno, todos los que tenéis uno lo sabéis, cada uno habrá consultado por una cosa distinta, pero habitualmente, la mayoría de los casos, el medular de tiroides no da un síntoma especial, no avisa de que es un medular. A veces sí, pero la mayoría de los casos aparece como un bulto en el cuello, como un nódulo que se ha descubierto bien de casualidad en una ecografía, o bien un paciente que lo ha notado, o bien un médico que lo ha notado, o un familiar que lo ha notado. De modo que la prueba clásica que hacemos para pinchar los nódulos para saber si son benignos o malignos y que hacemos en el cáncer papilar y frenal también vale para el medular. ¿Cuál es la pega que tiene? La pega que tiene es que no es muy buena para el medular. En esta revisión que mira muchos estudios, solo consiguió ponerle la etiqueta de medular a la mitad de los casos. A la otra mitad de los casos la punción veía cosas raras. Decía que probablemente era maligno, que había que operar, muy pocos casos se escapan sin operar y se dejan ahí, pero es muy difícil que la punción distinga entre un papilar y un medular, de modo que muchos pacientes, cuando les hicieron la punción, les dijeron, parece que tienes un cáncer de tiroides, pero casi seguro que es un papilar, estate tranquilo, suele tener buen pronóstico, luego se operaron y se encontraron con que era un medular. Esto no es raro, ni es que se hayan hecho las cosas mal, a lo mejor lo que se ha hecho mal es informar por adelantado, pero la punción muchas veces dice sospechoso de malignidad sin poder decir nada más. ¿Vale? Como estas células, las células C, producen calcitonina, muchas veces los pacientes con medular de tiroides tienen la calcitonina elevada. Podría ser útil, cuando tengamos un nódulo, medir, además de pinchar el nódulo, medir la calcitonina, porque si está alta orientará hacia medular o no. Y se han hecho muchos estudios en esa línea y todavía hay mucha diferencia entre unos grupos y otros, y sí que cuando además de hacer la punción medimos la calcitonina en sangre al valorar un nódulo cualquiera, sí que detectamos más casos, aproximadamente el doble de casos que cuando lo hacemos solo con la punción. Pero teniendo en cuenta que muchos de estos casos no se habían escapado, simplemente que no habíamos puesto el apellido de medular. Habíamos dicho probable cáncer de tiroides, no sabíamos de qué tipo. Y teniendo en cuenta que para detectar estos poquitos casos hay que hacer determinación de calcitonina a miles y miles y miles de pacientes, pues lo cierto es que no ha cuajado y solo algunos centros lo hacen de rutina y no está claro que haya que hacerla habitualmente. Hemos consultado por un nódulo tiroideo. El nódulo tiroideo era un nódulo a priori sospechoso en la ecografía. Nos lo han pinchado y nos han dicho que tenemos un cáncer de tiroides. No sabemos si nos han dicho diferenciado, si nos han dicho medular. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es operarse. Y la cirugía es el tratamiento ideal. La cirugía es el que puede curarnos del medular de tiroides. ¿Y cómo es la cirugía del medular de tiroides? Prácticamente idéntica a la cirugía del diferenciado de tiroides, con una incisión horizontal en la mitad del cuello, entrando, separando los músculos laterocervicales, el esternocleidomastoideo, separamos el tiroides, lo doblamos hacia afuera, primero en un lado y luego en otro, para separarlo bien de la carótida yugular y los nervios que van a la voz, y nos llevamos todo el tiroides y cerramos y lo dejamos. ¿Vale? Ahora bien, igual que el papilar suele dar ganglios linfáticos, el medular de tiroides da ganglios linfáticos con muchísima probabilidad. Más o menos, hay muchos estudios, pero más o menos en torno al 80% de los pacientes con medular de tiroides tienen ganglios en la zona central del cuello,
¿vale? Y un porcentaje no despreciable tienen ganglios en la zona lateral del mismo lado o incluso, estos ya menos, en la zona contralateral. De modo que mientras que en el papilar discutimos a veces mucho sobre cuántos ganglios hay que quitar, si hay que quitar los ganglios solo del centro o algo más, en el medular prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que hay que quitar los ganglios de la zona central del cuello y del mismo lado, porque hemos visto que en el mismo lado casi el 80% de los pacientes tienen ganglios afectos. Además, en el papilar muchas veces tenemos yodo si nos queda algún resto, pero en el medular no tenemos yodo, de modo que cuanta más extensa sea la cirugía, mejor para esto, ¿vale? Una pista que nos ayuda también a decidir cómo de extensa es la cirugía son los niveles de calcitonina, de modo que todo paciente, lo ideal sería que si se sabe antes de la cirugía, tenga una determinación de calcitonina antes de operarse. Es muy raro tener ganglios en el cuello si la calcitonina está indetectable y es muy raro tener ganglios laterales si la calcitonina es menor de 200. De modo que si tengo un paciente con calcitonina muy bajita, a lo mejor puedo quitarle solo el tiroides y solo los ganglios del centro y no hacer nada más. No va a misa, no es definitivo, pero es una pista. Para mí esto, por ejemplo, es también muy útil a la hora de pensar si un paciente tiene enfermedad fuera del cuello o no. Si a veces nos planteamos una segunda o una tercera cirugía para curar a un paciente, tenemos que estar muy seguros de que no tiene nada fuera del cuello. Pues si ese paciente tiene una calcitonina no muy elevada, es probable que tengamos razón y que consigamos curarle. Sin embargo, si tiene una calcitonina de 1000, de 2000, de 3000 y nosotros solo vemos 2 ganglios aquí, hay muchas posibilidades de operarle del cuello y dejar la enfermedad en otro sitio. Hemos operado al paciente, ¿vale? ¿Y qué es lo primero que hacemos? Después de operar al paciente, ¿cómo sabemos si ese paciente está curado o no? Bueno, pues tenemos 2 formas de hacerlo. Por una parte tenemos pruebas para ver si queda enfermedad o no, y la fundamental aquí es la ecografía. Para localizaciones concretas nos podemos apoyar en el escáner para ver el pulmón, nos podemos apoyar en la resonancia para ver la columna, nos podemos apoyar en un PET de cuerpo entero, y en concreto el PET con fluorodopa es el más sensible para el medular de tiroides, ¿vale? Pero la prueba príncipe va a ser la ecografía, que es donde estaba el nódulo y los ganglios iniciales. Entonces nosotros podríamos clasificar a los pacientes en, igual que hacemos en el diferenciado de tiroides, pacientes que tienen calcitonina y antígeno carcinoma embrionario, que es el otro marcador por excelencia, indetectables y que la ecografía no ve nada, pacientes muy probablemente curados, enfermedad excelente, respuesta excelente al tratamiento. Pacientes que tengo datos analíticos, calcitonina elevada, pero la ecografía, el TAC, el PET no ven nada, pacientes que tienen muy buena respuesta, pero hay datos bioquímicos de que algo le queda, respuesta bioquímica incompleta. Y pacientes en los que veo resto de enfermedad, porque veo una metástasis a distancia, porque veo ganglios que le quedan escondidos, que ya vamos a llamar pacientes que no se han curado con la cirugía, que tienen una respuesta estructural incompleta. Pues mientras que en el papilar del tiroides esto es clave, porque excepto estos pacientes, todos los demás tienen muy buen pronóstico y a veces, probablemente porque tenemos yodo detrás, pero evolucionan ellos solos con el yodo hacia la desaparición absoluta de marcadores y de enfermedad y no hay que hacerles nada más. En el medular de tiroides esto no es tan fiable. Cuando estamos en esta respuesta excelente, en la que la calcitonina es indetectable y no vemos nada, la mortalidad por la enfermedad es muy pequeñita, menor del 3%, pero algunos pacientes van a tener problemas, les va a subir la calcitonina, algunos vamos a ver algún ganglio más que vamos a tener que operar en el futuro. Cuando estamos en este grupo en el que las pruebas no ven nada, pero tengo calcitonina alta, algunos van a estar estables muchísimo tiempo, algunos van a tener muy buen pronóstico, algunos no les va a dar problemas nunca, pero la probabilidad de que en alguna prueba terminemos viendo que vuelve la enfermedad se ve genial en la pantalla, fatal aquí. La próxima vez pongo colores más intensos. Pero casi la tercera parte de los pacientes, en algún momento, en alguna prueba de imagen, vamos a encontrar una enfermedad en algún sitio y vamos a tener que ir a por ella o hacer algo. Y en los pacientes en los que queda enfermedad visible en el escáner, en la resonancia, no hablo de análisis, hablo de enfermedad visible, aquí sí que hay que tener mucho cuidado porque las tasas de mortalidad en relación con la enfermedad a largo plazo, no estoy diciendo a 5 años en medio, estoy hablando de a lo largo de toda su enfermedad, sí que son peores. Aquí cuidado con sacar conclusiones precipitadas porque aquí está incluido el paciente que tiene un ganglio que se ve aquí y ese tendrá mucho mejor pronóstico, que es lo que estamos diciendo, y el paciente que tiene enfermedad por todas partes y que tenemos que ponerle ya un tratamiento sistémico porque sabemos que ni con cirugía ni con radioterapia lo vamos a conseguir controlar. Y estoy ya muy cerca del final, me quedan 2 diapositivas, creo, Enrique, por si estás sufriendo. Hemos hablado muy poco de síntomas, hablamos un poco de los síntomas al diagnóstico, que podría ser pues, el bulto, el nódulo que me aprieta al tragar. Habitualmente esos síntomas mejoran con la cirugía. Si queda un resto puede seguir apretando y puede seguir siendo un problema y puedo tener que hacer algo más. Pero es importante saber que igual que producen calcitonina,
algunos medulares de tiroides producen otras sustancias. Y producen sustancias que pueden dar diarrea, que pueden dar enrojecimiento facial, que pueden dar incluso otros síndromes endocrinos no relacionados y que necesitarán un tratamiento específico. Por eso a veces oís hablar, o alguno de vosotros ha recibido tratamiento como análogos de somatostatina para el medular, que es un tratamiento que realmente no ha demostrado que haga mucho sobre el tumor, pero si controla las hormonas nos va a ayudar a estar mucho mejor, ¿vale? Esto aproximadamente ocurre en la cuarta parte de los pacientes con enfermedad diseminada, la mayoría no lo tienen, pero cuando lo tienen tenemos que pensar en dos problemas, el tumor y el síndrome hormonal. Todo lo que le vaya bien al tumor y quite tumor me va a ayudar con el síndrome hormonal, pero a veces voy a necesitar una ayuda extra, ¿vale? Durante el seguimiento, ¿qué más cosas son importantes? Bueno, la calcitonina era el marcador fundamental. Entonces es el que nos dice si el paciente está curado o no. Pero en esos pacientes de esa respuesta bioquímica incompleta que tienen calcitonina detectable y que dijimos que algunos estaban muy bien mucho tiempo y que algunos, sin embargo, tenían problemas, ¿cómo los diferenciamos? ¿Cómo los distinguimos? La clave es ser muy metódico, midiendo la calcitonina y el CEA, que es el otro marcador que usamos, de una forma muy organizada con intervalos fijos para ver a qué ritmo se está cambiando. Si está estable, el pronóstico va a ser muy bueno, aunque no lo hayamos curado. Yo tengo pacientes operados de medular de tiroides antes de que yo naciera, soy del 78, operados en el 76, con calcitoninas detectables que siguen viniendo a la consulta y que nunca les hago nada, ¿vale? Ahora bien, si esa calcitonina empieza a subir y sube cada vez más rápido, ese es un paciente en el que hay que estar más encima y no podemos descuidarnos. No podemos decir, bueno, pues ven dentro de un año con pruebas. No, habrá que estar cada 3 meses vigilándolo, mirándolo, porque en algún momento va a salir por algún sitio. El límite que habitualmente se pone para distinguir entre buen pronóstico y mal pronóstico es cuando la calcitonina se duplica en menos o en más de un año. Pero es un límite arbitrario. Yo tengo un paciente que la calcitonina se duplica en 2 años y hay que estar muy encima de él. Tengo un paciente que se duplica en 3 años y hay que estar encima de él. Tengo un paciente que se duplica cada 10 años y bueno, tendrá que venir a revisiones, pero tiene buena pinta de momento, ¿vale? ¿Qué hacemos entonces, decíamos, después de la cirugía? Hemos clasificado el paciente como curado o no curado en función de la ecografía, las pruebas de imagen y la calcitonina. Aquellos curados los vigilaremos con mayor o menos intensidad en función de la categoría en la que han caído y del ritmo en la que la calcitonina se mueve después. Pero ¿qué papel cumple volver a operarles, darles radioterapia, hacer otras cosas? Pues solo 2 pinceladas. Una, la segunda operación se puede hacer y cuando estemos seguros de que el paciente solo tiene enfermedad en el cuello, lo ideal es volver e ir a por ello, porque a veces una cirugía puede ser curativa, pero cada cirugía en el medular de tiroides tiene menos tasa de éxito que la anterior. Si con la primera curamos muchos casos, con la segunda curamos menos, con la tercera curamos menos y con la sexta hay que ir pensando en la cirugía que solo tengo que operarme si claramente voy a tener un beneficio, porque a veces nos empeñamos en operar porque vemos un miliganglio de milímetros y operarse para quedarme con la calcitonina en 500 o en 400, a mí qué más me da. Y lo importante es que me cure, ¿no? Entonces, cuidado con las terceras, cuartas y quintas cirugías, hay que estar muy seguro de ellas. Segundo, la radioterapia. Algunos han planteado que en tumores que infiltren, que aunque todo salga bien, tengamos dudas de que con la cirugía lo hayamos quitado todo, se puede dar radioterapia después como para prevenir que vuelva la enfermedad. Hay mucha duda. Como es una enfermedad poco frecuente, hay estudios a favor y estudios en contra y la verdad es que las indicaciones regladas de la radioterapia adyuvante, cuando no vemos enfermedad, después de la cirugía, cada vez lo hacemos menos y tendría que ser un caso muy seleccionado. Sin embargo, si queda enfermedad que el cirujano nos dice que no puede quitar, que infiltra, que molesta, que aprieta, si no tengo enfermedad en ningún otro sitio, la radioterapia sí que consigue muy buen control local a medio plazo. Si tengo enfermedad en la columna y me amenaza con comprimir la médula espinal, la radioterapia sí que tiene muy buen control de eso a medio plazo. Cuando tenga enfermedad en todas partes, me va a servir de muy poco la radioterapia en un sitio. Cuando tenga enfermedad solo en un sitio, la radioterapia es una opción que debemos dar. Y para todos los demás casos en los que la enfermedad crece, no está local, no está en un único sitio, no podemos hacer cirugía ni radioterapia sobre ello, es para los que tenemos los tratamientos que llamamos sistémicos, de los que os habla Jorge Hernando ahora. Eso es todo, todo lo demás lo dejamos para las preguntas. ¿Vale? Con lo cual, bien. Jorge Hernando nos va a hablar sobre los nuevos fármacos, o los fármacos que tenemos sistémicos, y si alguien tiene alguna pregunta, no, Jorge y yo no somos hermanos. Sí, ya veis que para tratar cáncer medular de tiroides lo de la barba es obligatorio, lo del pelo es... no sé si opcional.
Bueno, mi charla va a tratar sobre el tratamiento de la enfermedad avanzada o de la enfermedad metastásica, ¿vale? Entonces os voy a explicar algunos conceptos previos para que podáis entender bien la charla, pero me gustaría haceros una pregunta primero, y es que ¿para quiénes de vosotros es la primera charla sobre cáncer de tiroides? O sea, ¿para cuáles de vosotros es la primera vez? Levantar la mano, que vais a una charla de cáncer de tiroides. Vale, pues a vosotros os invito a que luego nos hagáis alguna pregunta, porque es muy chulo cuando vas a una charla y haces una pregunta. Yo hasta hace 4 días tampoco estaba dando charlas, iba de público, y cuando te atreves a hacer una pregunta, luego te vas a casa diciendo, joder, pues he aprovechado y he preguntado. Además, yo soy de Zaragoza y lo peor que os puede pasar es que os suelte un bufido y que os diga alguna barbaridad. Entonces, solo algunos conceptos previos. Primero, que por desgracia todos los tratamientos que os voy a contar controlan la enfermedad, pero no curan. Ninguno de estos tratamientos curan la enfermedad, porque estamos hablando de pacientes con enfermedad avanzada, es decir, que no se puede curar con cirugía, y aquí la cirugía es el único tratamiento que cura, o metastásica, es decir, que está fuera del cuello, fuera del tiroides, y entonces la cirugía tampoco es una opción. Por lo tanto, los conceptos que vamos a manejar no son de pacientes que se curan o no se curan, vamos a manejar conceptos de intervalo libre de progresión, es decir, durante cuánto tiempo el fármaco controla la enfermedad, es decir, durante cuánto tiempo el fármaco mantiene la enfermedad estable, sin crecer o reducida, de un tamaño más pequeño. Entonces, intervalo libre de progresión lo veréis en varios estudios. Y el otro concepto es la tasa de respuestas. Enrique ya se está ahí. Hermano, por favor. Y las respuestas, ¿no? La tasa de respuestas es cuántos tumores se reducen de tamaño. Respuesta es, a grosso modo, reducción de tamaño. Entonces, como hemos dicho antes, aquí es un tumor diferente a los tumores diferenciados. Aquí el yodo radiactivo o el radioyodo no tienen un papel. Y aquí el tratamiento se va a fundamentar en 2 pilares. Uno, que las células tumorales del cáncer de tiroides tienen receptores en la superficie. Esos receptores son como sensores que utiliza la célula tumoral para notar lo que ocurre alrededor. Generalmente, cuando se activa el receptor, la célula crece y se divide. Entonces, lo que nos interesa es inhibir o bloquear esos receptores. Entonces, hay 2 tipos de receptores fundamentales. Uno es el RET, que Javier ya ha comentado, que se relaciona con los síndromes hereditarios, pero también hay algunos tumores no relacionados con los hereditarios que también tienen este receptor RET que tiene una mutación y está activado. Y luego los receptores que se llaman quinasa, que se relacionan con los vasos sanguíneos, ¿no? Con los vasos que llevan nutrientes al tumor y que el tumor utiliza para crecer. Entonces, los tipos de tratamientos que utilizaremos son fármacos que bloquean múltiples de esos receptores quinasa, los multiquinasa, luego, que esto es lo actual, y el futuro cercano o medio plazo serán los inhibidores de RET, de este receptor tan específico, y luego en la inmunoterapia hablaremos un par de cosas que está ahora muy de moda, aunque ya os adelanto que no tenemos muchas cosas. Entonces, de los inhibidores multiquinasa, que es el pilar del tratamiento ahora mismo, los 2 que se utilizan más en la práctica son vandetanib y cabozantinib. Entonces, la primera pregunta que hay que responder es ¿cuándo empieza un inhibidor multiquinasa? Porque quizá uno, cuando le diagnostican la enfermedad y tiene la enfermedad extendida, lo primero que quiere es que le pongan un tratamiento. Y es verdad que cada vez tendemos más a empezar el tratamiento antes, pero hay algunos pacientes que la enfermedad va a tardar tiempo en crecer y pueden estar un tiempo más o menos largo sin ningún tratamiento. Entonces, la primera pregunta que hay que responder en la consulta es ¿realmente este paciente necesita empezar el tratamiento o no? Entonces, ¿cuándo empezamos el tratamiento? Pues si el tumor está creciendo, si tenemos un TAC donde vemos que el tumor crece. O si hay síntomas relacionados con la enfermedad. Si hay una lesión, por ejemplo, una costilla, y esa costilla duele, pues el tener dolor puede ser un criterio para empezar el tratamiento. Que haya una enfermedad voluminosa, que las lesiones sean grandes, eso puede ser otro criterio. Y luego hay otros criterios un poco más en duda, que es el ritmo al que crece la calcitonina, que hemos visto antes que es un marcador tumoral, y que el paciente tenga diarrea relacionada con un síndrome hormonal relacionado con el tumor. Entonces, estos serían criterios para empezar el tratamiento. Los 2 fármacos se utilizan porque tienen estudios grandes que demuestran eficacia y seguridad de los tratamientos. Entonces, para el vandetanib, el estudio se llama Z, como el zorro, tiene un nombre así un poquillo. A mí los nombres de los estudios en general me parecen un poco horteras, aunque seguramente si me tocara poner los nombres a mí, pues elegiría nombres también horteras como Duty o Dune. Entonces, este estudio compara la mitad de los pacientes, 2/3 de los pacientes reciben vandetanib y 1/3 de los pacientes reciben placebo. Estos estudios son de la época en la que no había tratamientos para cáncer de tiroides, por lo tanto,
Sí que es posible hacer un comparador con nada porque no había ningún tratamiento para comparar. Entonces, los pacientes reciben uno de los dos tratamientos. Los pacientes que reciben placebo, que es un tratamiento que no es activo, cuando la enfermedad crece pueden recibir el Vandetanib. Entonces, son pacientes que tienen el cáncer medular, que está extendido, pero no es obligatorio que el tumor haya crecido en un TAC. Es decir, va a haber pacientes en los que el tumor sea más o menos estable, que no esté creciendo, que también hayan entrado en el estudio. Ya lo veréis por qué es importante esto. Y el objetivo es lo que decíamos antes, el intervalo libre de progresión. ¿Durante cuánto tiempo nos puede controlar el fármaco la enfermedad? Y entonces, estas son las curvas que... ¿Estas curvas las entendéis? ¿Sabéis lo que significan estas curvas? Tú no cuentas. Entonces, yo le voy a explicar a nivel paciente, que es el nivel que tengo yo. No sé si igual A ver, veis la pantalla esta, ¿no? Entonces, esta es la forma que utilizamos los oncólogos, porque esto es como el chocolate de la oncología, o sea, todo queda mejor con nuestras gráficas. Entonces, cuando tú empiezas un estudio, aquí tienes el porcentaje de pacientes que están incluidos en el estudio, ¿no? Del 100% al 0%, y este es el tiempo desde que tú empiezas el estudio. Entonces, la línea amarilla son los pacientes que llevan el Vandetanib. Al principio tienes el 100% de los pacientes empiezan a tomar el Vandetanib. Cuando tú evalúas la enfermedad, por ejemplo, un mes, ves que ya no es el 100%. Hay un 5% de los pacientes que por efectos secundarios o porque ha crecido la enfermedad les has quitado el tratamiento con Vandetanib. Entonces tú bajas la línea, ya no es el 100%, es el 95%. Continúas viendo los pacientes. Cuando han pasado, por ejemplo, 6 meses, miras cuántos pacientes están recibiendo el fármaco. Y dices, mira, ya no es el 100%, ya es el 90%, porque ha habido un 10% que por efectos secundarios o por que ha crecido la enfermedad les has quitado el tratamiento. Entonces tienes el 90%. Entonces, cada vez que baja la línea es que hay pacientes que van dejando el tratamiento. Y esta línea va bajando. Cuando la mitad de los pacientes ha dejado el tratamiento, dices, bueno, pues el intervalo libre de progresión, la mitad, es, en este caso, 30 meses. Porque aquí, a los 30 meses es cuando llegamos a la mitad. Y con el tratamiento de placebo lo mismo. Cada vez que, obviamente, este brazo disminuye más deprisa, porque no es un tratamiento activo, el tumor crece antes, por lo tanto, los pacientes van dejando el tratamiento antes. Y lo mismo, cuando llegas a la mitad, lo cruzas con el tiempo que llevas y dices 19 meses. Y luego tienes herramientas estadísticas para ver si esa diferencia de 19 versus 30 meses es significativo o no. Por lo tanto, en general, cuando veáis unas curvas de un estudio, cuanto más separadas sean, más probable es que el estudio sea positivo. Luego la estadística es la que tiene la última palabra. O el doctor Enrique Grande. Pero esa es un poco la idea, ¿no? Entonces aquí es 30 meses los pacientes en tratamiento con Vandetanib y 19 meses los pacientes en tratamiento con placebo. Como decíamos, no era un... Tengo muchos micrófonos aquí. No es un requisito el que los pacientes, el tumor estuviera creciendo, por lo tanto, pacientes que llevaban solo placebo tardaron una media de hasta 19 meses en empezar a crecer la enfermedad. Por lo tanto, tumores de crecimiento lento. Y la tasa de respuesta es el porcentaje de pacientes que el tumor se redujo, el 45%. El otro estudio con cabozantinib, el estudio EXAM. Es un estudio muy parecido, también cabozantinib frente a placebo, pero tiene dos diferencias. La primera es que los pacientes después del placebo no podían automáticamente recibir cabozantinib, y el segundo es que en este estudio los pacientes obligatoriamente el tumor tenía que estar creciendo en el TAC. Por lo tanto, todos los tumores estaban creciendo en el momento de empezar el tratamiento. Estas son las gráficas. Veis aquí que la diferencia es amplia entre las dos curvas, probablemente sea un estudio positivo y efectivamente. El grupo de los pacientes que llevan el cabozantinib tarda una media de 11 meses en empezar a crecer el tumor y los que no llevan cabozantinib, los que no llevan placebo, 4 meses. Claro, vosotros podéis pensar a priori, la tasa de respuesta es un 28%. Claro, uno puede pensar viendo esto a grosso modo, decir, hombre, pues un fármaco es mucho mejor que otro, porque uno funciona 11 meses y otro funciona 30 meses, pues a mí dame el que funciona a 30 meses. Pero la realidad no es así. En oncología siempre es todo un poco más complicado. Y como veis, los dos tipos de pacientes incluidos en los dos estudios no son iguales. Unos pacientes tenían probablemente tumores más agresivos y otros pacientes tenían tumores más indolentes. Por lo tanto, en los endocrinos y los oncólogos utilizamos esta información para luego en la práctica utilizar el fármaco que mejor creemos que es para el paciente. No tenemos ningún estudio que los compare directamente, por lo tanto no hay un fármaco que haya demostrado ser mejor que el otro y al final lo que tienes que hacer es individualizar en base a esto, ¿no? De si el tumor crece más deprisa o más despacio, en función de también
el perfil de efectos secundarios es muy importante y también en función un poco de lo que decidas con el paciente. Entonces, el perfil de efectos secundarios es muy importante. Todos estos multiquinasa, no solo los del tiroides, tienden a ser fármacos con un perfil de toxicidad moderado. Entonces, en Vandetanib, en el estudio de Vandetanib, el 12% de los pacientes dejaron el fármaco y el 35% de los pacientes necesitaron bajar la dosis. Y con el estudio de cabozantinib, 16% dejaron el fármaco, 79% tuvieron que reducir la dosis. Cabozantinib es un poquito más tóxico, quizá porque sea un poquito más potente, pero lo que os digo, no tenemos ningún estudio que los compare directamente. Y los efectos secundarios, pues los que veis aquí, el sarpullido en la piel, la diarrea, las náuseas y los vómitos, el cansancio, que es un efecto secundario que aparece casi siempre, la hipertensión. Luego hay un par de efectos secundarios que los diferencian un poco. Vandetanib tiende a dar un poco más de alteraciones en el electrocardiograma y en cabozantinib hay un riesgo un poco incrementado de sangrado. Entonces también en función de estas toxicidades que los hacen diferentes puedes individualizar un poco más el tratamiento. ¿Cuáles son los próximos pasos? Pues por ejemplo con cabozantinib pues explorar dosis un poco más bajas a ver si el fármaco es igualmente efectivo. Y por ejemplo este estudio es el examen que lo tenemos abierto en Vallebrón y se comparan 2 dosis del fármaco para ver si con menos dosis se tolera mejor y la eficacia es la misma. Aquí nuestra humilde contribución, esto es un póster del Congreso Europeo del año pasado, este es el doctor Capdevila y que creo que le suena al doctor Enrique Grande. ¿Te suena? Estamos intentando convencerle para que se deje barba y que pueda tratar pacientes con medular de tiroides, porque hasta ahora no puede. Para que veáis que una vez que se publican los grandes estudios todavía tenemos margen para nosotros seguir haciendo investigaciones clínicas, bueno, pues nosotros revisamos pacientes que a nivel nacional, en el registro nacional, se habían tratado con Vandetanib y vimos que pacientes que se habían tratado en primera línea, primer tratamiento o el segundo tratamiento o incluso el tercer tratamiento, la eficacia se mantenía. Otros fármacos multiquinasa, no me voy a detener, hay muchos fármacos que han intentado desarrollarse para demostrar evidencia suficiente en eficacia y en seguridad, algunos se han quedado por el camino y otros están todavía en el camino. Los que están en marcha pues son nombres que todos acaban en NIB, que es como se llaman a esta familia de fármacos. Tenemos en la Elnotinib, Nintedanib, Sulfatinib, hay varios fármacos que están en desarrollo, ¿vale? Pero en la práctica clínica solo podemos acceder a Vandetanib y a cabozantinib, e incluso en algunas comunidades autónomas de forma un poco regular. Hasta aquí los inhibidores multiquinasa. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? Vale. ¿De tiempo bien? No. Bueno, pues ya está. Esta es la parte más interesante. Entonces, lo que hemos dicho antes, el RET. Hay pacientes, como un 60% de los pacientes pueden tener el receptor de RET activado. Por lo tanto, independientemente de lo que pase fuera de la célula tumoral, la célula tumoral va a crecer porque el receptor está siempre activado. Le está diciendo siempre a la célula que crezca. Por lo tanto, hay fármacos específicos que se pueden utilizar para bloquear RET. RET aparece en cáncer de tiroides, pero también aparece en cáncer de pulmón, en cáncer de mama, en una proporción pequeña. En cáncer de tiroides medular hasta en un 60% de los pacientes. Entonces, hay reports muy buenos al principio. Este es el primer paciente que se trató, que tenía una masa tumoral muy grande, que se fue reduciendo conforme avanzaba el tratamiento. Y hay 2 fármacos que han publicado evidencia, al menos preliminar, y la evidencia que tenemos es todavía muy, muy inicial. Uno es el Loxo 292 y otro es el Blue 667, que tiene estos nombres así un poco como de cóctel. Ponme el Loxo, el Blue. Yo lo veo así. El Blue, no hay el Blue Tropic, es un fármaco. Vale. Entonces, el Loxo, el estudio del Loxo es un fase 1, es decir, es un estudio muy incipiente y muy inicial y estamos todavía aprendiendo sobre la eficacia y la toxicidad del fármaco. Por lo tanto, son fármacos a los que solo se puede acceder dentro de un estudio, de un ensayo clínico, porque todavía no sabemos realmente cómo funcionan y qué efectos secundarios tienen. El estudio se llama Libretto, son 22 pacientes con mutación de RET y la tasa de respuestas es del 45%. Es decir, en 45 de cada 100 pacientes, en teoría, el tumor se reduciría de tamaño con este tratamiento. En cambio, en 4 pacientes que no tenían mutación de RET, no hubo nada de eficacia. Por lo tanto, es un tratamiento muy ligado a la mutación de RET. Y el estudio de Blue es un estudio que se llama Arrow, que son 35 pacientes y la tasa de respuestas es del 49%. Y de nuevo, los pacientes que no tienen mutación de RET, 0% de tasa de respuesta. Es un fármaco muy específico para RET.
Por lo tanto, son dos fármacos muy parecidos. En absoluto tenemos evidencia para decir si uno es mejor que otro y en absoluto tenemos evidencia para que estos fármacos se puedan utilizar de forma generalizada en todos los pacientes. Hacen falta más estudios con más pacientes para ver realmente cuál es la eficacia, cuánto es el tiempo en el que dura la respuesta del tratamiento, cuánto tiempo dura este intervalo libre de progresión y para ver los efectos secundarios, que a priori son mejores que lo que tenemos con los multiquinasa. Abajo están los que tenemos con los multiquinasa, que están en torno a 50-60% de toxicidad, y en estos fármacos están en torno al 20-30%. Por lo tanto, son fármacos que se toleran mejor, con un perfil de efectos secundarios más favorable. Dos palabras de la inmunoterapia. Primero, de nuevo, que esto es contexto de ensayo clínico, de investigación. Tenemos muy poca evidencia sobre inmunoterapia en tumores tiroideos. Este es un estudio que se publicó donde se revisaron muchos tipos de cáncer y se veían los que tenían más probabilidades de responder a la inmunoterapia y menos probabilidades, y por desgracia el cáncer de tiroides veis que está aquí en el vagón de cola. Hay muy poquitas experiencias con inmunoterapia en tumores neuroendocrinos y endocrinos en general, y en cáncer de tiroides medular especialmente es poca la evidencia que tenemos, y ahora mismo hay un par de estudios en marcha. Yo voy a hacer un poco de propaganda, y el estudio DUTI es un estudio en cáncer diferenciado de tiroides, en cáncer medular de tiroides y en cáncer anaplásico de tiroides, para los tres subtipos de cáncer de tiroides, donde se intentan combinar dos fármacos de inmunoterapia, uno que se llama durvalumab y otro que se llama tremelimumab. Y el estudio está en marcha ahora, y probablemente de aquí a unos meses o unos pocos años tendremos información de cómo funciona este tratamiento. Al final, el resumen es que es importante conocer si hay mutaciones de RET o no en el cáncer medular, de cara a que en un futuro se puede acceder a estos ensayos clínicos con inhibidores de RET, que actualmente lo que tenemos es vandetanib y cabozantinib, y ya os digo que no en todas las comunidades autónomas se puede acceder de la misma forma a los dos fármacos, y en los próximos meses o años tendremos datos nuevos de qué ocurre con otros inhibidores multiquinasa, qué ocurre con los inhibidores de RET y qué ocurre con la inmunoterapia. Y eso es todo. Venga, ¿alguna pregunta sobre cualquier tema relacionado con el cáncer medular de tiroides? Y no olvidéis que Javier es endocrinólogo, Jorge es oncólogo y que tenemos a un gran cirujano que es Joaquín Gómez. Con lo cual, también si hay preguntas sobre cirugía del medular de tiroides, adelante. Adelante. Tenemos una preguntita aquí. Soy portadora de un MEN2 y tengo 2 hijos con un MEN2 y ahora tengo un nieto. El nieto tiene 4 años y entonces de donde yo vengo no le están haciendo mucho caso y sobre cirugía, porque como veo que es la única solución que va a tener, es sobre qué edad lo podemos, y si es necesario quitarle la tiroides y la paratiroides. Gracias. No, muchas gracias. Vamos a ver, la pregunta la va a contestar Javier, ¿vale? Pero así de norma general no vamos a hablar sobre casos particulares, ¿de acuerdo? Luego en el café les cogéis de la barba y les preguntáis sobre casos particulares, pero sí que me parece muy interesante, Javier, la pregunta desde el punto de vista general. El asesoramiento genético a los familiares de pacientes de medular de tiroides, ¿nos lo puedes resumir a grandes rasgos cómo es, cómo lo hacéis en la consulta? Sí. Que no todas las mutaciones en RET son iguales, ¿no? Entonces, aunque el 98% de los pacientes con medular familiar tengan mutado RET, puede haber unas mutaciones que estén en la parte exterior de la proteína que dan un cuadro menos severo, otras que están en la parte interior que dan un cuadro más severo. De modo que la agresividad del tumor y la edad de aparición dependen de la mutación en concreto. Antes habitualmente se recomendaba, se establecía en función de lo que sabíamos de los casos publicados y se recomendaba, se clasificaban las mutaciones en alto riesgo, muy alto riesgo, riesgo moderado, riesgo bajo, y entonces se establecían unos periodos de edad para decidir qué había que hacer. En las de muy alto riesgo pues se operaba a los 6 a 12 meses de vida. En las de alto riesgo sin más se operaba a los 5 años a todo el mundo, tuviera o no tuviera nódulos, tuviera o no tuviera calcitonina, para intentar siempre adelantarnos y operar antes del problema. Pero lo que hemos aprendido en estos años es que probablemente en algunos pacientes nos hemos pasado de agresivos. En la serie española, para la mutación más frecuente que produce MEN2A,
prácticamente ningún paciente tuvo medular de tiroides con ganglios afectos, que es lo que podría marcar que la cirugía fuera más complicada o que uno no se pudiera curar antes de los 18 o 20 años. Y nosotros le estábamos operando a esos pacientes con 5. Y a lo mejor podíamos operarles con 10 o con 12 o con 14. Entonces las recomendaciones ahora han cambiado un poco. Y entonces ahora lo que se plantea es seguimiento estrecho y vigilancia estrecha para que no se escape ningún caso y operar solo cuando veamos algo. ¿Vale? Si vemos un nódulo, pincharlo. Si vemos que la calcitonina está más alta o sube, hacer pruebas o incluso operarlo. ¿Dónde empezar a hacer esos controles? ¿Vale? Pues depende de la mutación. Hay mutaciones en las que yo, claro que creo que a los 6 meses hay que estar encima del niño porque puede tenerlo muy pronto, y hay mutaciones en las que no me parece ninguna locura que a los 4 años no le hayan hecho pruebas todavía. O sea, que estate tranquila que a lo mejor la mutación que tenéis vosotros en la familia es de eso. Pues en el café lo miramos y lo vemos, pero la 618 no es de muy alto riesgo y no sé, Elena, lo que opina, pero habitualmente nosotros, mis endocrinos pediatras, empiezan a ver a esos pacientes a partir de los 5 años de edad. ¿Vale? Al principio más laxos y luego más encima. ¿Vale? Más preguntas. Hay un concepto, y aparte lo ha tocado muy bien Jorge en su presentación, y que choca mucho cuando en el medular de tiroides respecto al resto de tumores, ¿no? Y es que cuando uno viene con un tumor metastásico, con metástasis a distancia, pues hay veces que el médico le dice, mira, creo que no te voy a poner tratamiento, creo que hay que esperar. Y esto creo que es algo, Jorge, que no siempre es bien entendido, ¿no? ¿Cuándo decides tratar, cuándo decides no tratar y seguir al paciente a pesar de que hay metástasis? ¿Y por qué haces eso? Yo creo que un aspecto importante ahí es la gestión de la incertidumbre, tanto por parte del médico como por parte del paciente. Es decir, hay que explicar muy bien este concepto de que hay tumores tanto diferenciados como medulares que crecen más despacio y que es razonable hacer un tiempo de espera. Y esto hay que explicarlo muy bien porque si no genera mucha ansiedad en el paciente la idea de que, oye, pues me han dicho que tengo un tumor, que tengo metástasis, que es una palabra que asusta mucho y no me están poniendo ningún tratamiento. Entonces, la gestión de la incertidumbre es muy importante. Hay que explicar bien y hay que tranquilizar los motivos por los que uno cree que se puede esperar. También la gestión de la incertidumbre del médico. Hay médicos a los que también les inquieta mucho tener pacientes a los que no les están poniendo un tratamiento y tienden a poner el tratamiento siempre al principio. Al final es un equilibrio. Nosotros intentamos ver sobre todo la historia previa, es decir, los meses o años, que generalmente suelen ser años, de tiempo de seguimiento por parte del endocrino. No es lo mismo un paciente que conoces perfectamente a tu endocrino, sabes que ha hecho un seguimiento con la enfermedad totalmente estable y que en el momento de la derivación es porque pues hay unos nódulos pulmonares que realmente están creciendo, hay una calcitonina que está aumentando muy deprisa, aparecen síntomas, entonces tú conoces muy bien a tu endocrino, sabes que los pacientes que están estables los controla él y los que te están derivando a ti es porque él ya sospecha que hay algo. Tú ahí tiendes a empezar el tratamiento antes. Otros pacientes que acaba de empezar la enfermedad, debuta la enfermedad de forma ya extendida, o pacientes que vienen de otro hospital en el que no sabes qué seguimiento han hecho, no conoces al endocrino del otro hospital, pues quizás si tienes dudas, esperas un tiempo prudencial, 3 meses por ejemplo, repetimos otro TAC, vemos cómo está la enfermedad y ahí tomamos la decisión. Pero es complicado. Sí. Llega a ser tan complicado, como dice Jorge, en el día a día, que alguna vez cuando yo he planteado eso, oye, mira, vamos a esperar, no te voy a poner tratamiento, te voy a repetir el escáner en 2 meses, en 3 meses, lo que consideremos, ¿no? Que a mí me han llamado vago. Y me han dicho, no, lo que usted es un vago porque no quiere hacer su trabajo, usted no me quiere tratar. Y digo, no tiene nada que ver. Ese concepto es muy importante. Aunque lo ha explicado muy bien Jorge, lo ha relativizado muy bien Jorge, pero estos fármacos, aunque sean pastillas, pero tienen unos efectos secundarios que afectan a la calidad de vida del paciente. Y en ausencia de síntomas de la enfermedad, esos efectos adversos pueden deteriorar mucho la calidad de vida del paciente. Javier, has dicho durante la presentación cuál es la incidencia, el número de casos nuevos que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, podemos decir que, a mí no me gusta el término raro, pero sí que el medular de tiroides es una enfermedad muy poco frecuente. ¿Eso en qué impacta en la investigación? ¿Y eso en qué impacta en inglés me sale awareness, el conocimiento de la enfermedad a nivel de la sociedad?
Yo prefiero preguntas de ciencia, pero vale. Que no, evidentemente es una pega fundamental, que al final la investigación en medicina con fármacos fundamentalmente se hace con dinero privado de las empresas farmacéuticas que tienen intereses concretos, no invierten de una forma altruista, sino que ganan dinero con ello. De modo que una enfermedad o un fármaco, el que crea que van a poder vender mucho porque hay 1 millón de personas que lo necesitan, van a invertir más en investigación, y un fármaco para una enfermedad muy poco frecuente van a invertir menos, ¿vale? Que muchos de los fármacos que estamos utilizando ahora, que estamos hablando, que estamos viendo como probablemente el futuro, aunque estemos empezando, que son los inhibidores selectivos de RET, probablemente hemos llegado a ellos en este momento gracias a que un pequeño porcentaje de los cánceres de pulmón expresan RET. Si no, a lo mejor no disponíamos de ellos. Entonces, el objetivo era otro. Entonces, la verdad es que la pelea para nosotros es mucho más mayor en cuanto a que es más difícil conseguir fondos y en cuanto a que es mucho más difícil tener series grandes para aprender. ¿La radioterapia sirve o no sirve? Pues necesito 300 pacientes para demostrarlo. ¿De dónde los saco? ¿El no que sirve o no sirve? Al mismo tiempo, también es una oportunidad. Porque al mismo tiempo, como hasta hace nada eran enfermedades para las que no había muchos tratamientos, si un laboratorio consigue tener un tratamiento para una enfermedad para la que no hay ningún medicamento con indicación, va a tener unas medidas un poco privilegiadas. Su tratamiento va a estar pues, con la patente conservada durante más tiempo, va a poder negociar un precio con las agencias un poco más alto porque pasa un grupo pequeño. Y de hecho estáis viendo que en los últimos 15 años cada día os decimos un NIP nuevo o una cosa nueva. O sea, que no es que el futuro no esté ahí o que sea cerrado, pero evidentemente supone mucho más pelea y sobre todo mucho más esfuerzo casi de que sin ayuda de nadie cada uno coja sus casitos, los junten todos para poder llegar a alguna conclusión con estudios pequeños. Y al hilo... ¿Puedo hacer un comentario? Claro. No, yo quería añadir a lo que bien ha dicho él, que también ahí está el papel de los grupos cooperativos, ¿no? En oncología los grupos cooperativos vienen a ser como asociaciones de oncólogos, endocrinos, nucleares, cirujanos, grupos multidisciplinares que intentamos también generar investigación al margen del puro desarrollo de fármacos, ¿no? Pues vamos a revisar, hacer un registro de pacientes a nivel español para ver cómo se trata en las diferentes zonas o cómo responden los pacientes de nuestro entorno a los diferentes fármacos, o estudios más de laboratorio que quizás no están tan relacionados con los fármacos. Entonces, los grupos cooperativos también tiran un poquillo de la investigación, pero es difícil por la poca frecuencia, sí. Justo mi pregunta era, a ese hilo, ¿no? Es una enfermedad poco frecuente, hay muy poquitos pacientes. ¿Por qué es tan importante la investigación? Tú nos has enseñado ensayos clínicos, nos has enseñado futuros desarrollos, futuros fármacos que vienen. ¿Por qué un paciente diagnosticado de tumor medular de tiroides avanzado debe, si tiene la posibilidad, participar en un ensayo clínico, Jorge? Hombre, la investigación es importante, primero, empezando desde el laboratorio, porque la investigación del laboratorio es la que genera las hipótesis, genera las ideas para luego desarrollar los fármacos. Por lo tanto, la investigación del laboratorio, que muchas veces no tiene un beneficio tangible, ¿no? A veces se dan becas de varios miles de millones de... Bueno, miles no, pero de varios millones de euros, y el resultado a veces es un artículo que se ha publicado en una revista y a veces no está muy claro el beneficio. Pues ahí están las ideas que el día de mañana ayudan a desarrollar los fármacos. Por lo tanto, invertir en investigación es importante a todos los niveles. Y es importante participar en un ensayo clínico porque nosotros en medicina, y más en un país como es España, donde hay un sistema de la seguridad social público, no podemos utilizar fármacos que no tengan evidencia de eficacia y de seguridad. Entonces, para disponer de evidencia de eficacia y de seguridad necesitamos los ensayos clínicos. Sin un ensayo clínico, como pueden ser los de Loxo o los de Blue, con 30 pacientes, genera muy buenas sensaciones y el fármaco es muy prometedor, pero hasta que no tienes un ensayo grande con 300 pacientes, 400 pacientes, no sabes si realmente es eficaz y realmente es seguro. Por lo tanto, primero, participar en un ensayo clínico ayuda a que esos fármacos puedan desarrollarse y ayuda a todos los pacientes, y también permite acceder a fármacos que potencialmente son beneficiosos mucho antes de que eso se pueda comercializar. Tenemos una pregunta de una compatriota tuya, Jorge. Sí. No, yo quería preguntar, en cuanto a los ensayos de Loxo o Blue que estás comentando, ¿cómo es la forma que al final un paciente llega ahí? Es bueno saberlo. O sea, quiero decir, ¿es el paciente el que tiene que buscarlo o hay alguna manera que a través de su endocrino le pueda derivar? O... Yo lo primero, es muy buena pregunta, porque a veces uno oye los ensayos clínicos y cuando uno llega al hospital no hay un cartel en la puerta que pone ensayos clínicos en esta consulta, entonces a veces es un poco complicado. Lo primero que tenéis que hacer es preguntar a vuestros endocrinos u oncólogos si vosotros
podéis participar en un ensayo clínico, o el tipo de enfermedad que tenéis y el estadio en el que está la enfermedad es candidato a un ensayo clínico. Porque os puede sorprender que a veces en vuestro propio hospital quizá este ensayo está abierto y hasta que no preguntáis, por ejemplo, quizá os lleva el endocrino y el ensayo lo llevan en oncología y el endocrino se pone en contacto con ellos. Entonces, lo primero es preguntar a vuestros médicos y preguntar si sois candidatos y si en ese hospital hay opciones. Si hay opción, pues adelante, si es el momento. Si no hay opción, generalmente, como digo, a través de los grupos cooperativos, tanto endocrinos como oncólogos estamos en contacto. Y es difícil que haya alguien que trate cáncer de tiroides que no conozca a nadie que también trate la patología en otros hospitales, en otras ciudades. Entonces, si realmente cree que sois candidatos, hay herramientas para que se pongan en contacto con otros centros, que pueden ser Madrid y Barcelona, pero también en País Vasco, en Navarra. Hay una red más amplia de lo que parece y que se os pueda derivar. Generalmente se hace una primera valoración en ese centro de referencia y si se es candidato, pues el inconveniente es el traslado, pero luego el tratamiento es como cualquier paciente que viva, en mi caso, en Barcelona. Pero es cierto que hay una necesidad no cubierta. Es cierto que si tu endocrino o tu oncólogo pues, no confía mucho en ese ensayo o no piensa que es candidato, tú probablemente no te vas a enterar o vas a tener una visión cerrada. Y ahí la ICAT también nos ayuda, ¿no? ¿Vale? Entonces yo creo que eso es clave, ¿no? Que no hay muchas más formas. Hedne está empezando a tuitear todo lo que hace y tú eres el responsable y entonces la gente se entera más. Pero es cierto que no hay muchas más formas porque un ensayo clínico es una muy buena opción muchísimas veces, pero no siempre. Entonces, claro, ¿cómo lo sabes tú? ¿Cómo sabes tal? ¿No? Pero yo creo que probablemente pidiéndonos a nosotros más información. Adelante. Perdón. Simplemente quería apuntar que decía Javier que no hay otra forma. Hay una forma que es pública, que es lo diré bien, el Registro Español de Estudios Clínicos. Lo que sí que puede pasar es que lo busquéis por cáncer de tiroides y cuando lo encontréis ya haya empezado ya no se pueda reclutar a pacientes, pero sí que de forma ya más empoderada el paciente también puede, y es una web del propio ministerio en la que se registran todos los ensayos. Eso es cierto que es una fórmula, pero si esa es la mejor fórmula que tenemos que inventar otra. Porque al final aparecen ensayos abiertos para el reclutamiento, pero ensayos cerrados, aparecen ensayos con moléculas muy prometedoras, ensayos con moléculas completamente al azar y poco prometedoras. Muchas veces ver si un paciente cumple los criterios de inclusión con detalle es muy difícil y a lo mejor hay un estudio para pacientes con medular un poco distintos del tuyo, pero empezar a ver la letra pequeña al final tiene que ser algo que nosotros resolvamos, ¿no? Y que pues hasta, fijaos, pues Hedne puede colaborar con ICAT perfectamente y que tengáis una página con todos los ensayos clínicos en tiroides que estén abiertos en España en ese momento. Y ya está, a buscar una fórmula para que sea más fácil todo. Puede ser que no estén del todo actualizadas esas webs. Y Javier, una pregunta de ciencia. ¿Qué opinas de las unidades multidisciplinares y de los centros de referencia? Pues tampoco es muy de ciencia la pregunta, es de ciencia medias. Pero es que el cambio de paradigma un poco clásicamente ha sido que habitualmente esto era un paciente, un médico y todo se comía y todo seguía a ver la consulta. 99% lo decía el médico y 1% lo decidía el paciente si le dejaban hablar, ¿no? Eso era lo habitual. De ahí probablemente pasamos a que los pacientes empezaron a tener un poco más de papel en la toma de decisiones, pero todavía muy limitado. Y ahora estamos en un modelo en el que estamos intentando premiar o primar aquellos sitios donde muchos médicos distintos, de especialidades distintas participan en la decisión de la toma de decisiones. Y yo creo que esto redunda sí o sí en un beneficio del paciente, porque el endocrino tiene su forma de verlo, el oncólogo tiene su forma de verlo, pero de repente hablan con el cirujano que dice, ¿me vais a hacer meterme en ese cuello por 25ª vez? Por favor, dejad en paz al paciente y a mí, que da igual, tú ya sé que sabes que lo único que le puede curar es la cirugía, pero asúmelo que la cirugía no le va a curar porque es la número 7, ¿no? Y ya está. Entonces yo creo que así lo hacemos mejor. Ayuda también que haya estos comités multidisciplinares a que el que antes estaba muy al día y se lo sabía todo, ¿vale? Bueno, va a ese comité, pero el que sabía poco porque tenía que ver de todo también va a ese comité. Entonces unos aprenden de otros porque unos se enteran y otros ven, etc. para otros. Y ayuda porque esto permite que al ponerse los pacientes en común se pueden empezar a hacer registros de pacientes y que cada uno pueda evaluar sus pequeños resultados. Oye, pues aquí lo que hay que hacer es radioterapia porque va muy bien ya, pero hemos dado radioterapia 30 y nos ha ido fatal. ¿Qué estamos haciendo distinto? ¿Vale? ¿Qué pegas veo? Para que funcione bien un comité multidisciplinar hay que saber mucho todos, porque si saben mucho todos, pero el radiólogo no tiene ni idea, no sirve de nada para los demás, ¿vale? Hay que ser generoso todos,
porque si sabes mucho pero estás empeñado en que tú operas mejor que nadie, no sirve de nada, tendrás que estar abierto a que los otros te puedan decir lo que hacen o no, ¿vale? Entonces, cuando hay mucha asimetría, cuando resulta que unas especialidades son muy expertas en el tema y otras son muy pocos, al final el comité multidisciplinar es un pequeño paripé, porque a veces no se hace lo mejor, se hace lo del que tiene más carisma. O se hace lo del que impone un poco su criterio. Y estas cosas hay que limarlas poco a poco. ¿Cómo se arreglan? Con paciencia, con formación, con congresos. O sea, que vamos en el camino. Pero no penséis que porque una cosa se decide en el comité multidisciplinar es la mejor decisión posible y como la ha decidido una persona sola es la peor decisión posible. No. Yo creo que es una forma de llegar a mejores decisiones posibles y es el camino a seguir. Arantxa. Esa es una muy buena pregunta para ti, Jorge. ¿Los pacientes deberían estar en el comité multidisciplinar presentes? Pues mira, yo creo que hay un paso previo a que los pacientes accedan al comité multidisciplinar, que es que en los hospitales haya grupos de apoyo para pacientes coordinados por profesionales sanitarios. Es decir, en un hospital donde no hay infraestructura colaborativa con los pacientes, directamente coger a un paciente cualquiera de la consulta y llevarlo a un comité de tumores es una locura, porque en un comité de tumores se comentan muchos casos, a veces en un lenguaje además muy técnico y va a ser muy difícil que ahí un paciente pueda participar. Entonces, yo creo que es un paso demasiado agresivo directamente ir a un comité multidisciplinar. Creo que el paso previo sería grupos de apoyo para pacientes entre profesionales sanitarios, enfermería y medicina fundamentalmente, y pacientes. Y luego, colaborar en proyectos colaborativos, por ejemplo, pacientes en el Comité de Ética de Aprobación de Nuevos Estudios, pacientes en el Comité de Ética de Aprobación de Nuevos Ensayos Clínicos del hospital. Y cuando tienes pacientes formados que conocen la patología, entonces se puede plantear. Creo que es un paso difícil, pero es un paso muy difícil, pero creo que habría que ir siguiendo todos estos pasos previos. Habría que seguir todos esos pasos previos porque incluso aún teniendo contacto, por ejemplo, con la AECAT, un comité de tumores de tiroides es un comité crudo donde se hablan las cosas muy abiertamente y que probablemente sea difícil poderlo integrar ahí. Pero si se van siguiendo todos los pasos, bueno, pues es algo que se puede plantear en un futuro. Sueño futuro. Claro, es que si los especialistas en el comité hablan con cuidado, no dicen exactamente lo que piensan por miedo a la investigación del paciente, al final no se toman las decisiones correctas. Entonces, pero a lo mejor tiene que haber una especie de antesala de comité, que de hecho es lo que en teoría intentamos hacer, ¿no? Vamos con una pregunta que el paciente conoce y contamos de vuelta las opiniones de la gente. Y muchas veces no decimos el comité ha decidido esto, sino hemos barajado estas opciones, esta tenía estos pros y estos contras, esta tenía tal. La mayoría de los médicos allí presentes optaron por esta, no obstante, estas son las desventajas. Y el paciente dice, pues esas desventajas a mí me parecen insuperables, pues hacemos lo otro, ¿no? La cuestión depende de que tu médico también te haga partícipe, ¿no? Bueno, y lo que tú opines, si te parece bien dar ese paso. Sigue habiendo de todo, ¿eh? Hay gente Sí, que sigue sin sí, hay de preguntar, todo, es verdad, hay de todo. Pero bueno, yo sí que veo que, por ejemplo, hace unos años a mí no me preguntaban. Y ahora sí que veo que cuando me explican las cosas ya me dicen, bueno, y también está tu opinión, que también hay que tener en cuenta al paciente, claro está, que al final es el que, si le toca otra cirugía, la va a sufrir o yo qué sé, que tienes que valorar todo, ¿no? Al final. Yo creo que nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Con esa evolución positiva o esa tendencia positiva. Y no olvidemos, Arantxa, que venimos de una cultura muy paternalista desde el punto de vista de la medicina y que no es tan fácil abrirse. Y es cierto una cosa que ha comentado Javier, ¿no? En esos comités de tumores sí que creo, y algunas veces hemos comentado sobre la posibilidad de que estuviese un paciente que lo demandaba expresamente estar delante en esa discusión, ¿no? Sí que creo, como en vuestras profesiones, en cada una de vuestras profesiones, ¿no? Tener una persona con un interés muy concreto, muy personal delante, puede acarrear a que tus decisiones quizás no sean basadas en la ciencia que reclamaba Javier, sino en el deseo de ayudar. Y a veces el deseo de ayudar desmesurado hace que mi compañero de cirugía pues se exceda de sus competencias o se exceda de su capacidad, o el compañero de endocrinología o el compañero oncólogo, pero con buena intención, no lo hace adrede, ¿no? Pero con la buena intención de, a veces estamos causando más daño
Entonces, yo sí que creo que tiene que haber un punto de encuentro que no sé exactamente cuál es, pero que tenemos que seguir trabajando en ello. Doctor Alonso. Joder. Nada, solo sobre eso un apunte y también un poco al hilo de lo que dice Javier, que efectivamente el problema de que el paciente pueda estar en el mismo comité, pero sí que ayuda a que varios especialistas conozcan al paciente y hayan atendido al paciente, porque es verdad que igual a veces uno va a un comité y opina mucha gente que no conoce, no ha visto al paciente, no sabe su situación y yo creo que sí que ayuda a que por lo menos varios especialistas de esos casos que se presentan conozcan al paciente. Os pongo un ejemplo que no es un tumor medular de tiroides, pero pongo un ejemplo de lo que acaba de decir la doctora Alonso, que lo vais a entender muy fácil, ¿no? Si yo os digo un paciente de cáncer de próstata con múltiples metástasis en los huesos, que tiene 90 años y que hace 5 años recibió un infarto, ¿a alguien le pondría una quimioterapia? Pues le tendréis que ver porque está mejor que Javier, Jorge y yo juntos. Entonces, y te demanda tratamiento activo. Hay pacientes de 90 años y pacientes de 90 años preguntando al paciente. O sea, no sois un libro, no estáis en un algoritmo, no. O sea, no vemos pacientes, o sea, no vemos enfermedades, vemos pacientes, vemos personas. Y eso es muy personal, muy personal, muy caso a caso. Yo creo que en eso es lo que estamos avanzando, eso es lo que está cambiando, Arantxa, con el tiempo. Y por supuesto, los pacientes cada vez tenéis más poder, cada vez tenéis más formación y es muy bueno discutir las alternativas que haya con pacientes formados. Nos hemos pasado 5 minutos, pero también hemos empezado tarde. Con lo cual, muchas gracias a todos, ¿de acuerdo? Invito a la doctora Elena Navarro, que va a presentar la mesa de diferenciado de tiroides. Elena, todo tuyo. Gracias.